¿Qué habilidades tiene usted? Vuelvo a lo mismo. ¿Qué habilidades ha usted desarrollado y fomentado en sus hijitos? Vale la pena que nos esforcemos, porque lo que hoy sembramos lo vamos a cosechar con nuestros hijos, que tengan mucho más influencia, mucho más desarrollo, mucho más habilidades en las que ellos pueden desempeñarse cuando sean grandes. Muy bien, entramos hoy a la lección número 22. Ya principiamos con 1 Corintios 12, acuérdense, 13 y 14 va a hablar Pablo de los dones del Espíritu Santo y especialmente a poner en orden dos dones que la gente había tergiversado y torcido. Eso nos va a tocar en próxima lección. Ahora recordemos la anterior, donde estudiamos los primeros 7 versículos de 1 Corintios 12. Recuerde, tiene que tener su Biblia abierta y tener notas, tener que escribir. Bueno, dijimos que al hablar de los dones del Espíritu Santo, se enfatizó que Dios Trino es quien tiene control de todas las cosas y que los dones son habilidades especiales dadas por el Espíritu. No son habilidades que usted desarrolló, hay habilidades de esa naturaleza, pero los dones son habilidades que el Señor, que el Espíritu Santo nos da y que están en lista en la Biblia, para que usted no haga inventos de que hay otros dones, ¿verdad? Entonces, son habilidades del Espíritu Santo y es para bendecir, para edificar al cuerpo de Cristo. Nunca los dones sirven para mostrar espiritualidad, sino utilidad. Los dones no muestran espiritualidad, utilidad. Usted puede ser útil, no espiritual. La espiritualidad tiene que ver con consagrarnos al Señor, los dones con ser útiles al Señor. Todo cristiano, dijimos también, debe tener por lo menos un don del Espíritu Santo. Quiere el Señor entonces que usted y yo descubramos uno o dos o varios dones que el Señor nos ha dado para que bendigamos al cuerpo de Cristo. Recordamos el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No se le olvide, el Espíritu Santo nos da dones, nos otorga habilidades de Él para un propósito, y el propósito es para provecho, no para provecho personal, para provecho del bien común o del cuerpo de Cristo o de la iglesia de Jesucristo. Hermanos, recordemos que somos una unidad, somos un cuerpo y cada miembro del cuerpo trabaja para el cuerpo. Y eso dice aquí, por el mismo Espíritu. Trabaja, actúa en bien del cuerpo. Fíjese que Pablo cada vez, vamos a verlo ahora, cada vez que menciona algún don dice, pero el mismo Espíritu. Pero el mismo Espíritu, a eso lo va a mencionar mucho Pablo. ¿Por qué él dice el mismo Espíritu? Porque aquí afuera el orgullo, hermano. ¿Dónde está el orgullo? Hermano, si a mí me lo otorgó el Espíritu Santo, a mí me dio habilidades el Espíritu Santo para ser útil. Entonces, ¿dónde está el orgullo? Que Dios nos libre, hermano, confiando en que usted y yo estamos libres de ese orgullo que tanto daño hace. Mire, hay dos grupos de personas. Espero que usted no esté en ese grupo, en ninguno de los dos grupos. Vamos a ver, primero, los orgullosos. ¿Qué son los orgullosos? Aquellos que quieren lucir un don, que quieren mostrar que tienen varios dones del Espíritu Santo. Y el que tiene más dones es más espiritual que el que tiene solo uno. ¿De dónde, hermano? Y ahora, esos orgullosos, yo les pregunto, ¿cómo están luciendo lo que usted recibió de gracia? ¿Cómo va usted a exhibir algo como que usted lo hubiera adquirido con su esfuerzo? Cuidado los orgullosos. Y hay mucha gente que quiere lucir sus dones como que le costó trabajo adquirirlos o desarrollarlos. Mucho cuidado los orgullosos. Pero por el otro lado, el contraste, los humildes. Hermano Jorge, yo no tengo ningún don, hermano Jorge. Ay, hermanos. No tengo ningún don. Entonces acepte a Cristo, por favor. Acéptelo como Salvador. Porque, hermano, usted es un inconverso. Yo le digo, hermano, pero usted es un inconverso. Si usted no tiene ni un don del Espíritu Santo, usted es un inconverso. Acepte a Cristo.
Ahora vamos al versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu. Todo es por el Espíritu, ya lo va a ver usted. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ya principió a mencionar aquí ahora 2 dones, hermano. Porque a este es dada, ¿verdad? El Dios soberano va a decidir qué dones recibe usted. Los dones que van a ser útiles para el cuerpo de Cristo. Él en su sabiduría lo sabe. Primero, palabra de sabiduría. Esto tiene que ver con algo hablado, ¿verdad, hermano? Una capacidad especial, otorgada para que entendamos la palabra, para que entendamos lo que el Señor demanda y que usted esté dispuesto a practicarlo. A mí me suena, aunque estos dos dones son muy parecidos, a mí me suena esta palabra de sabiduría que usted muchas veces, hasta sin hablar, usted está mostrando la forma de vivir que la persona tiene que tener. Aquí está, entiendo la palabra, entiendo lo que el Señor me está demandando y yo trato de vivir, de practicar esa bendición que Dios me da. Palabra de sabiduría. Cuando usted habla, cada vez que habla usted, habla bien centrado. Usted bendice con la palabra. Oh, que así sea, palabra de sabiduría. Pero a otro dice palabra de ciencia. Sabiduría es lo que usted habla, como cada vez que usted habla bendice. Así quisiera ser yo. Ahí viene el hermano Jorge, algo, hasta un chiste va a decir el hermano Jorge y bendice el hermano Jorge. Ojalá que así sea, ¿verdad? Palabra de ciencia, habilidad otra vez otorgada por el Espíritu Santo para entender la palabra, para hablar la palabra con claridad. Entender los misterios de la palabra sin estarlos torciendo, hermano, y aplicar la palabra a la gente en forma práctica. Ahora tiene que ver palabra de ciencia con lo que yo voy a compartir. Entiendo bien lo que el Señor me está mostrando, lo puedo poner en la práctica, algo sencillo para que usted lo entienda. Hay palabra entonces de ciencia. Primero palabra de sabiduría y ciencia, son parecidas. Pero ahora quiero entrar a otro que me gusta mucho. A otro, versículo 9, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Don de fe. Yo lo he enseñado mucho y ojalá que lo podamos entender. Que el don de fe no tiene que ver con la fe salvífica. Con la fe que usted, cuando usted era inconverso, usted se entregó a Jesucristo, lo recibió como Salvador, porque usted creyó en Él, usted se arrepintió de sus pecados, puso su fe en Jesucristo. Esa es la fe salvífica, esa es la fe salvadora. Eso nos tiene que ayudar a nosotros a mantenernos en la vida cristiana. Pero aquí, cuando hablamos de el don de fe, tiene que haber no la fe en Jesucristo como Salvador, sino ahora la fe en las promesas del Señor. Ahora usted me va a decir, yo creo en las promesas del Señor. Qué bueno que crea. Pero algunos creemos en las promesas del Señor y estamos llorando porque el Señor no nos contesta. Y creemos, ¿verdad? El que tiene el don de fe es que tiene una convicción de que le cree al Señor y le cree absolutamente al Señor y el Señor no lo va a dejar porque esa es la fe en una fe profunda, hermano, no la fe que yo tengo. Yo sí tengo fe. Yo sí creo que el Señor me puede bendecir. Yo sé que el Señor me ha sanado, me ha sacado de un montón de problemas. ¿Cómo no me va a sacar ahora? Pero a veces tambaleo. El que tiene el don de fe está cimentado, súper convencido. Su confianza es profunda en el Señor. ¡Ay, qué lindo! Y cuando usted se acerca a una persona de fe, esa persona le transmite a usted bendición, hermano. ¿Se acuerda de Marcos 9? En Marcos 9, ahí está Jorge Hernández Toca. ¿Crees que yo puedo bendecir a tu hijo? ¿Crees que yo puedo? Sí, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, por favor. Tengo luchas. El que tiene el don de fe dice, sí, Señor, seguro. Claro que sí. Pero ahí está la diferencia. El don de fe. Qué maravilloso, hermano. En momentos difíciles, en dificultades profundas que vengan, ahí se muestra cuando uno tiene fe, de veras don de fe.
Yo tengo fe en el Señor y yo voy a desarrollar mi fe, y cada vez que hay más bendiciones que el Señor me muestra y yo las guardo con gratitud y las recuerdo, eso va creciendo mi fe. Pero el que tiene el don de fe es algo más fuerte, algo sobrenatural. Yo le creo al Señor 100%. Y qué lindo tener esa bendición, ¿verdad? Bueno, actos enormes de confianza en Dios, el don de fe. Usted tiene ese don de fe, desarróllelo, hermano. Usted puede transmitirnos tanta bendición, tanta confianza a los que a veces tambaleamos en nuestra fe, a los que estamos pasando por un problema y estamos luchando saber si Dios va a contestar. Ahí necesitamos a alguien que vaya con la autoridad de Dios y que muestre el don de fe. Muy bien, actos de enorme confianza en Dios. Ahora dice, dones de sanidades. Hermano, este es un don maravilloso. ¿Qué es don de sanidad? Liberarnos de una enfermedad, hermano, una sanidad física sin intervención de la medicina. Eso es don de sanidad. Restauración de la vida. Hermano, este don sirvió mucho en el inicio del Evangelio para autenticar el Evangelio. Cuántas sanidades, cuántos milagros se desarrollaron. Tenemos que notar que este don de sanidad, hermano, en el Antiguo Testamento no se menciona, no se utiliza mucho, aunque el Señor siempre estuvo sanando. Pero al principio de la iglesia sí se menciona mucho. Aplicados ese don por medio del Señor Jesús, después fueron los apóstoles y otros siervos de Dios. El libro de Hechos lo confirma. Ahora, fíjese en esto, el don de sanidad. Fíjese, porque cuando yo me pongo a leer, digo, qué increíble, yo tengo un don, pero el don está dirigido por el Señor. Y fíjese que vamos a hablar de varios siervos de Dios. Por ejemplo, Pedro, él tenía don de sanidad, y se narra en Hechos que solo la gente creía que si la sombra de Pedro daba sobre algún enfermo, el enfermo sanaba. Pedro no andaba con campañas, vengan a sanidad divina. El Pedro caminaba y su sombra sanaba. ¡Qué fantástico! Ahora hablamos de Pablo. Pablo tenía el don de sanidad y Pablo sanó, pero hermano, no sanó a todos. Fíjese en esto, Pablo no sanó a todos, no se sanó ni a él mismo. Entonces, si tiene el don de sanidad, ¿por qué no se sanó? Porque nuestros dones se utilizan bajo la dirección del Señor. Y este don de sanidad, el apóstol Pablo le rogó al Señor, Señor, y cuántas veces dice, 3 veces le clamó al Señor, Señor, sáname, en el nombre de Jesús quiero que me des mi sanidad. Y el Señor le contestó, no, bástate mi gracia. La gracia, la bendición que te he dado es superior a tu enfermedad. Te quedas con la enfermedad y hasta que te muras te vas a morir con tu enfermedad. ¿Qué le parece a usted? Hermano, Pablo, teniendo el don de sanidad, no se sanó a él. Le voy a poner otro ejemplo, que se le quede la palabra. Epafrodito, apunte, Epafrodito. A mí me impresiona mucho esto. Pablo estaba bien afligido porque Epafrodito se enfermó de muerte y estaba ya muriéndose. Y Pablo dice que nos llenamos de mucha tristeza solo de pensar que Epafrodito se iba a morir. ¿Y por qué no lo sanó? Si tiene el don de sanidad. Eso lo puede leer en Filipenses 2, del 25 al 27, ahí lo narra Pablo. Y entonces el Señor tuvo misericordia de nosotros y el Señor lo sanó. Pero Pablo ahí no ejerció el don de sanidad. Sin duda alguna, Dios no lo impulsó a hacerlo. ¿Se da cuenta cómo los dones tienen que ser utilizados, dirigidos por el Señor? A Timoteo también. Vos tenés un montón de enfermedades de tu estómago, vos Timoteo, hombre. Y él le da una medicina, que se tome una medicina para que mejore. Y porque él dijo, vení, voy a orar en el nombre de Jesús para que sea sano. Tampoco utilizó ese don ahí con ellos. Bueno, así es que el don de sanidad, gloria a Dios. El Señor va a seguir sanando, hermanos. Pero tenemos que creerle. El Señor va a sanar. Y si no, va a utilizar la medicina para que usted y yo seamos sanados. Una medicina que va a ser efectiva en su cuerpo, porque el Señor es el que está participando. Créale al Señor, recibámoslo. Yo lo recibo por mi esposa Amandita. Que el Señor la tiene que bendecir, que el Señor le va a dar fuerzas para superar los males que tiene. Bueno, creámosle al Señor.
Bueno, ya hablamos de esto. Ahora miremos el versículo 10. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Ahí está otro grupo de dones del Espíritu Santo. Hacer milagros. Entonces, actos, porque la sanidad es un milagro, pero aparte de la sanidad son otros milagros, ¿verdad? Actos realizados contrarios a la naturaleza, digamos. Actos realizados contrarios a la naturaleza. Le voy a poner varios milagros. Por ejemplo, convertir el agua en vino. Ese es un milagro. El agua se volvió vino. Multiplicar los panes y los pescados, lo hizo el Señor Jesús. Pedro caminando sobre el agua, ¿se acuerda? Esos son milagros. Algo que está fuera de lo natural, es sobrenatural, esos milagros. Y claro que Dios los puede hacer. Hay dones de esos, pero el Señor va a seguir actuando. Si usted tiene el don de milagros, no principie a lucirse, ore y manifieste esa bendición de Dios. Pero estamos haciendo el listado de los dones. El don de profecía, dice ahora aquí, es proclamar, es hacer algo en público, hablar en público. Eso es el don de profecía. Ahora, era transmitir una nueva revelación de Dios. Mire cómo el don de profecía era súper importante al iniciar la iglesia de Jesucristo. Yo sigo pensando, cuando yo acepté a Jesucristo como Salvador, siendo no judío o siendo judío, los judíos tenían su Antiguo Testamento, su Torá como la norma de ellos. Pero ahora yo entro al Evangelio y yo no voy a estar atenido a la Torá con todas sus leyes y reglamentos. No, porque ahora estoy entrando al cristianismo. El cristianismo va a tener sus propias normas, su propia dirección. Pero no estaba escrito el Nuevo Testamento, no estaban las epístolas. Cuán importante era el don de profecía. Profetizar en el sentido de advertir, de mostrar la dirección de Dios. Y ahí los apóstoles fueron utilizados absolutamente. Y ahí está Pablo con 13 o 14 epístolas. Ahí está Pedro con sus 2 cartitas. Ahí está Juan con sus 3 cartas. Ahí está Santiago y está Judas. Las 21 epístolas que usted y yo debemos estudiar constantemente. Así es que el don de profecía, entonces, era anunciar un mensaje nuevo que el Señor daba. Pero acuérdense que no había palabra, no había Biblia, Nuevo Testamento escrito. Hoy usted puede profetizar. Yo puedo ser un profeta, pero basado en la revelación de la palabra. Yo no tengo una nueva revelación de Dios que tengo que dársela a usted, porque si Dios me da una nueva revelación para la iglesia, entonces su palabra no está completa. Su palabra, algo le faltó al Señor y ahora me lo tiene que decir a mí. Yo voy a profetizar, usted va a ser profeta en el sentido de que usted va a compartir la palabra, advertencia, para que vivamos como el Señor lo demanda, de acuerdo a la palabra. Muy bien, tenemos que tener mucho cuidado de eso, hermano. Mucho cuidado. Pero si usted es un profeta en el sentido de compartir la palabra, claro que sí. Yo doy profecía en el sentido de la palabra. Yo no tengo revelación nueva. Eso no. El don de profecía. ¿Se acuerda cómo era de útil? Entonces se da cuenta cómo era de útil al principio. Súper útil al Señor. Bueno, también está el don de discernimiento de espíritus. ¡Hala! Esa es una habilidad dada por el Espíritu Santo para identificar a los malos, a los mentirosos espíritus que aparecen en la iglesia. Descubrir doctrinas malas, descubrir doctrinas engañosas, sus torceduras. Alguien presenta algo bien bonito, bien atractivo, y el Espíritu Santo nos está diciendo, eso no, eso se va a degenerar, eso lo van a principiar de esta manera, pero va a torcer. Ahí está el discernimiento de espíritus. Cuán necesario es en la iglesia, hermano, habilidad para descubrir, oiga, a los falsos cristianos, a sus malas intenciones. Eso es terrible y feo, hermano. Hermano, me ha pasado un montón de veces.
Estoy con algún sentimiento, con alguna persona, digo, ¿qué tengo contra esa persona, hombre? No me ha hecho nada. Y el Espíritu algo me está diciendo que tenga cuidado con esa persona, que me cuide de esa persona. Y después yo a veces hasta me digo, ay, ¿pero qué estoy haciendo? Estoy pensando mal de esa pobre persona y no me ha hecho nada. Al rato se aparece y se confirma. Y digo, verdad que el Espíritu Santo me lo estaba diciendo, pero no le hice caso. ¿Cuántas veces el Señor ha mostrado ese discernimiento de espíritu, hermano? Distinguir algo malo que viene, distinguir a alguien que está con malas intenciones, alguien que está en pecado. Y ahí está aparentando como que todo no pasa nada y el Espíritu nos está advirtiendo. Eso es, hermano, discernimiento de espíritus. Bueno, ahora, no todo lo que usted piensa, ya usted tiene discernimiento, porque varios me han dicho, mire, yo he pensado mal de alguna persona, es que tengo discernimiento. Tenga cuidado, no va a ser un prejuicio. El Señor tiene que confirmar claramente. Bueno, pero ahí está el don de discernimiento de espíritus. Y después dice, diversos géneros de lenguas. Acuérdense que lenguas para mí es la palabra griega glosa, G-L-O-S-S-A. Y es la capacidad de hablar un idioma sin haberlo aprendido. Y ya he repetido mucho que un ejemplo maravilloso lo tenemos en Hechos 2, del 4 en adelante, en donde aquellas personas principiaron a hablar en idiomas que no habían aprendido y que estaban dando el mensaje del Señor. Eso es el don de lenguas. Transmitir un mensaje. Fíjese que el don de lenguas es el único don que no es para la iglesia, sino que es para los inconversos. Ya lo vamos a estudiar, como dice el apóstol Pablo. El don de lenguas es para los inconversos, para llegar el mensaje a los que no entienden el mensaje, pero no para la iglesia. En la iglesia yo voy a hablar en castellano para que la gente entienda. Hoy le estoy hablando en castellano a usted para que entienda el mensaje del Señor. Y después dice, hay interpretación de lenguas, que es traducir el idioma que usted habló, igualmente sin haberlo aprendido con anterioridad. Yo traigo un traductor de inglés y yo hablo inglés. Ese traductor, eso no es don de lenguas. Él aprendió el idioma inglés o aprendió el idioma. No. El asunto es el interpretar o hablar, como es el don de lenguas o interpretación, sin haberlo aprendido. Quiero advertirles de una vez que en el capítulo 14, Pablo enfatiza esto, de que las lenguas son un don aplicado a los inconversos. Una persona que escucha el mensaje en su propio idioma. Los demás dones, está bien claro, los demás, aparte del don de lenguas, interpretación de lenguas, los demás dones son para edificar, para servir a la iglesia. Ya Pablo nos mostró algunos dones. Me gustaría que usted leyera otros pasajes en donde ahí se mencionan. Romanos capítulo 12, hermano, ahí está la clave. Romanos 12. Estamos con 1 Corintios 12, 13 y 14, que estamos estudiando. Efesios 4:11. No voy muy rápido, don Mario. Romanos 12, ya tenemos 1 Corintios 12, 13 y 14 que estamos estudiando. Efesios 4:11. 1 Pedro 4, 10 y 11. Ahí se mencionan también los dones del Espíritu Santo. Ahora termino con el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermano, aquí está. Todas estas cosas se refiere a todos los dones. Los hace uno y el mismo Espíritu, Dios mismo. Y el encargado es el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular. Es decir, hermano, que todos los cristianos automáticamente recibimos mínimo un don del Espíritu Santo. ¿Qué don quiere usted, hermano? Cada quien escogiendo. ¿Cuántos quieren escoger el don de misericordia? Yo no, hermano. ¿Cuántos quieren el don de mártir? Vamos a poner. Yo no quiero. Eso no. El don de servicio. No, hermano. ¿Y cuántos quieren un don para exhibirse en la iglesia? Hermano, qué terrible. No es que quiere. Lo estoy haciendo como broma.
Aquí no es que ¿qué quiere usted? Aquí nos dice la Biblia que el Espíritu es el que da. Usted no decide nada, solamente recibe como el Espíritu Santo lo da, como Él quiere. Esto es no a capricho suyo, no a conveniencia suya, es de acuerdo a la necesidad de la obra del Señor, hermano. Somos miembros de un cuerpo y cada uno somos parte de la unidad y tenemos que ser útiles a la unidad que es el cuerpo. Tenemos que funcionar para el bien de la unidad. Ojalá que usted y yo descubramos cada día más nuestras habilidades y nuestros dones espirituales, que son habilidades espirituales dadas por Dios a través del Espíritu Santo, que las descubramos, porque mientras más yo desarrollo el don que tengo, más útil voy a ser. Aunque advierto, muchos de nosotros tal vez no sabemos que tenemos algún don, pero automáticamente los estamos desarrollando. Y yo cuando miro a muchos hermanos digo, cabal está metido haciendo lo que Dios ya le puso como habilidad del Espíritu, don del Espíritu Santo. Pero si usted quiere, vamos a estudiar en la iglesia también para que descubramos de qué manera encontramos y notamos qué don tenemos, ¿verdad? Para que seamos más útiles, pero seamos útiles al Señor, es lo que hemos estado hablando. Acuérdense que dijimos que habían dos grupos en donde los dones se manifiestan. Uno es todo lo que es el servicio al Señor y el otro todo es la comunicación, enseñar, corregir, advertir, tantas cosas, hermano. Que Dios nos ayude a ser útiles a la causa de Cristo. Ninguno de nosotros tenemos dones por mérito propio. Simplemente tenemos que ser útiles y por eso el Espíritu Santo nos dio un don, para ser útiles al cuerpo de Cristo. Muy bien, el cuerpo de Cristo, la sabiduría divina, hermanos. A mí me pone en alguna parte del cuerpo para ser útil al cuerpo. Este dedo no hace lo que le da la gana. Este oído no decide, hoy no voy a escuchar nada, que escuche solo al otro. No. Mis miembros del cuerpo están dispuestos a trabajar para el bien del cuerpo. Así tenemos que ser en el cuerpo de Cristo. Muy bien, preguntas. Apuntó, ¿verdad? ¿Qué siervo mencionamos su nombre que el apóstol Pablo no sanó? No hablo de él. ¿Qué siervo? Alguien que él mencionó. Un siervo de Dios que enfermó y que Pablo no sanó. Segundo, ¿qué don del Espíritu Santo escogió usted para el Señor? ¿Sí? ¿Qué don del Espíritu Santo escogió usted? A ver si me entendió en el estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias. Hoy fue bien sencillo, bien pequeño el estudio, pero ya se mencionaron los dones, las habilidades espirituales que recibimos gratuitamente para ser útiles al cuerpo de Cristo. Señor, yo no quiero ser un inútil. Yo no quiero ser una persona que tengo las habilidades que tú me diste y que se están oxidando porque yo no hago nada por ti, Señor, ni me interesa. Yo vivo mi vida para mí, vivo mi vida solo para mi familia, para mis distracciones, y lo demás no me interesa. Quiebra nuestro corazón, Señor, para que cada día nos entreguemos más a ti. Bendigo a tu pueblo y te damos gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.